Charlas con Otto, un podcast de la Asociación de Historia. Hola y bienvenidos a este tercer episodio de Charlas con Otto. Antes de empezar este programa, nos gustaría, desde la Asociación de Historia y todos los estudiantes de las carreras de Filosofía y Letras, dedicarle este programa a María José Rubio Fuentes, que el 21 de marzo, por desgracia, nos llegó la noticia de que había fallecido por causa del coronavirus, y desde la Asociación de Historia y en concreto el equipo de Charlas con Otto hemos decidido dedicarle este programa y para ello hablaremos de la época antigua y más, digamos, de Grecia, que fue lo que nos dio a la mayoría de nosotros en primero. Sin más dilación, empezamos con la ronda de presentaciones. Hola, chicos. Hola. Buenas. Hola a todos. Hola. Vale. Como ya he dicho antes, el tema va a tratar de la antigua Grecia y la pregunta de hoy sería: ¿qué aspectos nos pueden ayudar a estudiar la antigua Grecia? Empiezas tú, Nacho. Yo he estado pensando sobre esta pregunta que me parece bastante interesante y yo creo que es verdad que cuando pensamos en el guión de este tema, pues vinieron a la cabeza algunas ideas como que la historia de Grecia está un poco militarizada, ¿no? Entonces, yo la verdad es que me fijé que principalmente los historiadores que conocemos resulta que han participado de una forma u otra en, la mayoría de ellos, en guerras. Entonces, es posible que por eso se vincule tanto a las batallas, a las guerras, toda esta cultura, que sin embargo tiene muchas más cosas. Obviamente tampoco es falso decir que es una cultura belicosa, o sea, conocemos un montón de guerras que han tenido un montón de influencia y de importancia a lo largo de la historia de los griegos, pues como las médicas, las de Peloponeso, las de los diádocos, es decir, que es algo presente en esa cultura. Pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, me vino muy rápido a la cabeza la etimología, porque a través del lenguaje podemos ver qué palabras o qué conceptos ya existían con los griegos y sin embargo las usamos nosotros a diario. Por ejemplo, se me viene a la cabeza filosofía o aracnofobia, misógino, andrógino, incluso la propia palabra etimología. Entonces, no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me parece bastante curioso cómo se describe el mundo a través de varias palabras y conceptos, ¿no? Una que me viene a la cabeza, por ejemplo, es cuando estuvimos preparando el podcast de Portugal, una de las teorías que explicaban el origen era que vendría de Porto Cale, que significa puerto, y Cale vendría del griego Cales, que significa bonito. Y bueno, esto me resultó curioso porque se refiere a la belleza del puerto del Valle del Duero. Y como nosotros bien pudimos comprobar, pues en Lisboa pues no estaba ese puerto bonito, ¿no? Así que no sé qué No era pensáis. bonito. No, Ni yo de creo que qué. no. Pero bueno, no sé qué pensaréis vosotros o qué se os viene a la cabeza. Yo la verdad es que en cuanto a cómo estudiar la época antigua, como bien has dicho, Nacho, resulta un poco difícil, un poco por el simple hecho de que las fuentes son generalmente basadas en batallas o en guerras. Sí que es verdad que era una sociedad beliciosa, que principalmente en las fuentes figura todos los conflictos y las alianzas y enfrentamientos que ha habido entre unas polis y otras o entre unas culturas y otras, pero sí que es verdad que yo considero que actualmente, con todos los hallazgos que estamos encontrando, sobre todo recurriendo a la arqueología, puede ser bastante interesante otro tipo de planteamientos de estudios, otro tipo de historiografía más renovada que nos pueda, de cierta forma, hablar un poco de otros aspectos importantes de estas sociedades. Sí que es verdad que últimamente, en cuanto a historiografía, se ha avanzado mucho en historia de las mujeres, en historia de género, social también, perdón, y un poco también en temas socioeconómicos. Y resulta interesante a raíz principalmente de la arqueología, también historia de los cultivos. Entonces considero que todavía suponen campos abiertos para explorar, pero que con todos los nuevos estudios que se están dando puede resultar bastante interesante. Yo voy a diferir un poquillo de algo que habéis dicho, y es que yo a la sociedad de la antigua Grecia, más que beliciosa, la veo expansionista, lo que conllevó a cierta belicosidad.
¿A qué me refiero a esto? Como todos sabemos, la zona del Peloponeso, de la Hélade, eran zonas muy montañosas con pocos recursos. Eso provocó la expansión. Una expansión por busca de recursos y ya de manera secundaria vino la velocidad. Porque obviamente tú si vas a un sitio poblado en busca de recursos no te van a recibir con los brazos abiertos. Esto unido también al expansionismo de otra gran potencia como era el Imperio Persa y Oriente, provocó esta imagen que tenemos de belicosidad. Ya siguiendo a cómo iríamos al ambiente de la historiografía, de cómo orientar esta visión que tenemos hacia Grecia, sí que coincido en el hecho de que tendríamos que aplicar corrientes historiográficas o métodos más actuales a los datos que tenemos ya de excavaciones de hace siglos incluso. De no solo fijarnos en los documentos que han quedado escritos, que tampoco son muchos, y solo nos da una visión de una parte de la historia, sino de utilizar a través de la arqueología y otras corrientes que tenemos a nuestro alcance, poder poner una imagen de cómo vivían, de cómo era la vida día a día, por así decirlo, aunque a día de hoy va a resultar muy complicado o prácticamente imposible saber cómo era el día a día de una persona normal en Grecia. Yo creo que, a ver, por ejemplo, los restos arqueológicos que indican a lo mejor las batallas, consecuencia de esas necesidades de expansión, pues te revelan mucho, ¿no? De esas migraciones. Pero, por ejemplo, al igual que esos restos arqueológicos, hay otros, por ejemplo, que a lo mejor no tienen una función aparente o que simplemente son decorativos, o incluso algunos que sí la tienen, que pues herramientas del uso día al día, que tienen, por ejemplo, como cerámicas, que tienen grabaciones o escenas de cosas del día a día que muchas veces se olvida para tener en cuenta a la hora de saber pues, el tema de los sacrificios, los roles de género, de la sexualidad, por ejemplo, los cánones de belleza. O sea, todo eso como que a veces como que se aparta un poco y digamos que es un poco el día a día. O sea, a lo mejor no es lo que ha hecho un soldado que se ha ido a otra zona, a otro territorio para conseguir recursos, sino lo que hace una familia criando a sus hijos, por ejemplo. También es muy difícil hacer una interpretación como tal simplemente con los restos arqueológicos que encontremos. Eso sí que es verdad, porque no podemos tampoco generalizar y decir que dentro de un territorio todas las formas de vida eran iguales, ni todas las familias eran iguales, ni tampoco tenemos que entender que funcionaban conforme nosotros entendemos que se hace un día a día en sociedad. Lo único que es eso, también tenemos que tener presente pues todas las nuevas incorporaciones y nuevas evidencias que van surgiendo, pero desde luego tenemos que también tener presente y no generalizar. Yo también, me gustaría decir que a lo que ha dicho Nacho al principio, de que son sociedades militarizadas, sí que es cierto que, por ejemplo, Esparta es evidente, porque luego además su producción de cultura es mínima, pero en el caso de Atenas, que incluso con Pericles tiene su época de oro, a nivel de cultura, de arte, de letras, que también es otra forma de poder estudiar un poco la sociedad de Grecia. Pero tengo que hacer un inciso en todo esto. Generalmente dentro de estas fuentes suele hacerse referencia a unos ciertos grupos sociales o incluso simplemente a los que eran considerados los realmente ciudadanos. Al resto el resto del grosso social que no era considerado parte de la ciudadanía o que ni siquiera interesaba, no se va a reflejar. Y eso también es una meta, es un reto que tenemos que plantearnos como historiadores. Y lo que he dicho antes, un nuevo campo por investigar y explorar. Sí, pero también es cierto que ese problema no solo pasa en la antigua Grecia, es que pasa en toda la historia casi hasta el siglo XX. En todas las No, épocas Ya. históricas. sí, Sí. la clase social más baja son olvidadas, porque es que al final no tienen el poder y tampoco pueden hacer a la escritura ni transmitir su historia. Para eso estamos nosotros, ¿no? Para Pero darnos a fijaos, los que no lo tuvieron. Parafraseando, ¿eh? Sí, fijaos pero una cosa que creo que es bastante importante. Si bien ya centrándonos dentro de lo que es, como hemos hablado propiamente de la arqueología y la historiografía, de la forma que había en la época de hacer una historiografía o directamente de cómo escribir la historia. Si bien muchas veces antiguos historiadores, o que se pueden considerar como los primeros historiadores como Tucídides y Jenofonte,
Por ejemplo, son casos de historiadores que narran hechos que ellos han vivido, pero hechos de los que han vivido estando dentro de una capa social alta, culta, conocida, que conoce el día a día de una clase social alta, puede relatar cómo son las batallas. Alguno puede ocupar un cargo en el ejército o puede ser un militar que escriba unas epístolas o pueda escribir parte de la historia, pero muchas veces se reducía a lo que eran unos tipos de elementos comunes y variables, pero que no eran otra cosa que recuerdos de su propia vida. Y si nos vamos a historiadores un poco más reconocidos en el tiempo, como Heródoto, sí que tiene un contenido de análisis de fuentes anteriores a ella, pero muchas veces el analizar fuentes antiguas a él mezcladas con sus propios conocimientos o lo que él ha vivido hace que sea un poco contradictorio. Pero cuando llega la arqueología, las primeras fases arqueológicas en el siglo finales del XVIII, principios del XIX, sí que buscan darle validez a esta historiografía de las élites, de las grandes batallas, pero completamente dentro del siglo XX. Yo creo que lo que la arqueología trata de buscar es esa marginalidad que nosotros vemos, que no conocemos, el caso de cómo las capas más bajas de la sociedad vivían, cómo era su cultura, desarrollaban cultura o la cultura solo la desarrollaban las capas altas. Sí que creo que es un reto para incluir dentro de lo que es la historiografía más amplia del mundo antiguo, que creo que ya desde finales del siglo XX se está dando, y creo que tenemos que ser también nosotros ese relevo para poder, como ha dicho bien Nacho o Laura, incluir cuestiones de género, cómo eran los roles dentro de las familias. La producción de cultura en las capas sociales venía impuesta por las capas más altas o bien las capas más bajas también desarrollaban su cultura. Creo que es interesante también tener esta apreciación para que lo que va a ser nuestro trabajo en el futuro de historiadores. A ver, pero también tenemos que tener un poco en cuenta la mentalidad de ese momento y que al final los Sí, claro. recursos van destinados a una cosa. Si en ese momento lo común era pues hacer una estatua y que solo la pudiera tener una élite, es que no se va a transmitir al resto de las clases más Sí, bajas. no. Por ejemplo, considerar que es que la historiografía de la Grecia clásica es muy confusa porque tenemos que pensar que mezcla tradiciones orales con tradiciones escritas, que empiezan a recoger las tradiciones escritas, las tradiciones orales, que pueden verse modificadas, incluye dentro de la mitología. Entonces, claro, es una combinación bastante un poco precisa para hacer Sí, historia como nosotros lo entendemos. sí, pero También tenemos, uy, perdona, Nacho, sigue. no, nada, yo solo quería decir eso, que también, o sea, que aunque haya otros sectores, digamos, que la historiografía tradicional no ha atendido, eso no quiere decir, al menos yo lo veo así, que no haya instituciones o acciones por parte de esas élites sobre sí las que se ha estudiado que nos indiquen muchas cosas sobre el resto de la sociedad. Por ejemplo, a mí ahora mismo me ha venido a la cabeza la Gran Retra, o sea, la Constitución de Esparta, que se atribuyó a Licurgo, y vemos cómo Sí, se establece en esa conciencia de comunidad que tiene tan significativa la polis-estado, pues que toda la educación, digamos, vaya dirigida a una militarización, ¿no? O incluso, por ejemplo, que incluso la gente o los débiles que no pueden contribuir a ese sistema, por ejemplo, los niños, los bebés que salen un poco, que no salen deseados como se espera, y se les arroja el monte conocido, al famoso Taigeto, ¿no? Taigeto, pues bueno, que todo ese tipo de instituciones también nos ayudan a sacar algunas conclusiones como, pues eso, que por ejemplo los espartanos no eran pro vida, precisamente, pero sí. nos dan varias información. Sí. Pero yo veo el caso de Esparta un poco como especial. Es Porque totalmente distinta al resto de polis. claro, es que era muy particular, porque sigan un modelo como muy igualitario, muy de todos más o menos igual, aunque sabemos que luego dentro de esa equidad hay una cierta élite con cierto privilegio, y eso lo que nos proporciona es que una vez que sabemos, ya sea por registros escritos o por diferentes métodos, cómo vivían, ya es que vamos a saber prácticamente cómo vivía toda su sociedad, por así decirlo, quitando a Porque lo era más, mejor sí. los esclavos, incluso con eso. Sabemos, por ejemplo,
que los esclavos mesenios, que además eran unos esclavos totalmente distintos a los que podía haber en otras polis, eran esclavos del Estado y hasta incluso sabemos cómo tenían que ir vestidos o qué atributos tenían que llevar porque quedó escrito, pero dentro de esa sociedad tan especial y particular en la cual no se introducían grandes cambios, todo se mantuvo muy igual durante mucho tiempo. Por ejemplo, en Atenas, en otras polis o en Corinto, cualquier otra, no sabemos tanto. ¿Cómo vivía una clase, sin llegar a ser esclavos, cómo vivía una clase baja en esa sociedad, en esa poli? No lo conocemos tampoco, no conocemos cómo podían desarrollarse la vida campesina en esa Y sobre polis. todo lo que no vamos a saber, desgraciadamente, es la mentalidad que tenían, porque sí que es verdad que la mentalidad de las élites y de las clases más, sí, las superficiales de poder, pues sí que más o menos lo podemos detectar, ya sea a través de las obras literarias, porque también suponen una fuente, o ya sea a través de las crónicas y los anales. Pero el día a día, la forma en la que tenían de concebir la vida los campesinos o incluso los esclavos, eso es algo que puede que a través de los grafitis pues podamos entender, porque son mensajes que ciertamente estas personas han dejado para la memoria o para el recuerdo, para el futuro, o simplemente para manifestarse, pero realmente no hablan tanto de cómo se configuraba una mente o un sistema social. Entonces también supone otro reto. A ver, yo también en parte se debe a que no podían acceder a la cultura, entonces no lo pueden transmitir. ¿Sabes a lo Ya, que me es cierto. refiero? Que Sí, al final, si tampoco Por tienen eso los medios recurrían a la forma de... disponibles, al final no pueden tampoco dejar constancia de algo. Básicamente es ya. lo que yo pienso. Por eso Sí, utilizaban la expresión oral. O sea, por Claro. eso sí, la transmisión oral de su historia, que al final empezaba en un mito, siempre, como en toda la historia, todas las historias tradicionales y todas las historias orales preceden de un mito, al final lleva no a romper la estructura histórica, pero sí a difamarla, a mezclarla con historias populares. sí, Sí. cierto es. Yo creo que, a ver, en cuanto a la época antigua, pues sí que supone un reto porque la oralidad puede que Sí. se haya modificado bastante, pero sí que es verdad que creo que en general la historia está dejando de lado, dejando rezagado lo que viene siendo las fuentes orales en general y que puede ser que vayan sobreviviendo con la tradición y que hoy en día puedan ser incluso accesibles, Claro. que yo considero que no tienen que ser algo cierto, no tienen que ser algo que tienen con valor científico, pero sí algo que tener en cuenta. Si una persona, no, si un mensaje está difundido a lo largo de la historia y ha tenido cierto valor, significa porque ciertas personas sí que lo conocían, lo han reconocido y lo han difundido, y ciertamente puede hablar de algo, puede hablar de una cultura general o puede hablar de un aspecto que estaba arraigado a toda una sociedad. Por eso uno de los elementos que muchas veces los historiadores dejan de lado es la etnografía y Exacto, la sí. etnología, el estudio de las costumbres y los ritos dentro de la sociedad, las tradiciones orales, todas las historias que nos vienen dadas por la tradición, muchas veces no se incluyen dentro de la historia porque no, es una tradición popular, no, es un mito o es un cuento, al Ya, final, A ver, sí hay que tenerlo en cuenta, pero también está la antropología para eso. pero son formas de reinventar también las fuentes. Dentro de ya, la pero época antigua es muy difícil estudiarlo, sí que es verdad. Últimamente he estado mirando muchos estudios que, bueno, voy a dar un poco un salto historiográfico, pero muchos estudios que su base, su fuente de... Sí, ¿De estudio? la fuente de la que está extraída han sido procesos inquisitoriales, por ejemplo, que son una fuente de estudio como tal para contar una historia corriente o de alguien, supone algo interesante. Quiero decir que también tenemos que abrir nuevos retos en ese sentido. Tenemos que sí, encontrar nuevas formas que vayan más allá de las fuentes tradicionales. Tenemos que reinventar. Sí, nosotros, por ejemplo, yo destaco un trabajo que hicimos en la asignatura de tercero de monarquías, que era creo que tú también lo hiciste conmigo, Laura, el mismo, de las leyendas de los cuentos franceses.
de los cuentos Exactamente, populares sí. franceses y nos Se llama acercaba La un poco matanza de los los gatos gatos, y sí, otros, y nos sí, acercaba un poco a ver, iluminaba un poco la mentalidad del pueblo no me acuerdo. campesino francés, a través de fuentes, digamos, no Sí, tan conocidas, como lo que hemos dicho antes de los cantos o de los mitos, que de los mitos sí, a través pues de se la sale un poco. literatura. Vale, Entonces, a través de esa para quien le ficción, interese, la obra es de Robert Darnton. pues la verdad es que merece la pena porque te permite ver un poco la mentalidad pues, de una clase que a lo largo de la historia pues, no se ha tenido mucho en consideración, como es la clase baja o el tercer estamento. Pero, por ejemplo, transportamos un cuento, por ejemplo, un cuento francés de época moderna a la literatura de la antigua Grecia. Si nos vamos a ya lo que son los grandes poemas épicos o las égolas, al final lo que nos vemos es una sociedad completamente idealizada. Sí, sí, totalmente. Un grupo de pastores que parece que viven en una Arcadia feliz declina en poemas y eso es muchas veces el arraigo literario. Tener un sentido crítico en cuanto a las fuentes. Obviamente Exactamente. no tenemos que tomarlo todo al pie de la letra. Pero, No vamos a creer a lo mejor en las leyendas del Minotauro, quiero decir. Sí, sí, sí. ¿Qué le pasa al Minotauro? Por ejemplo, vosotros no Nada de pensáis, taurofobia, por favor. pero por ejemplo, ¿no pensáis que, por ejemplo, las epopeyas, o sea, en este caso la Ilíada o la Odisea, puedan haber transmitido ciertos valores, porque estamos hablando de obras que son de Claro, la sí. arcaica, que Sí, hayan transmitido valores o hayan sido unos relatos que haya servido a toda una cultura, porque se han mantenido y es lo más estudiado prácticamente, o que ha sido de lo más de lo que ha tenido más importancia casi de la O lo que se ha cultura. descubierto, también te digo. Pero claro, es que estas leyendas, estos mitos, más que cogerlas como tal, como algo que no nos sirva como prueba, deberíamos cogerlas como una especie de camino, como una especie de guía, porque lo que tú bien has dicho de estas, del Minotauro, de la Ilíada o tal, no la tenemos que coger al pie de la letra, obviamente, porque hay cosas irreales, pero nos puede servir de guía, porque, por ejemplo, Claro, sí. sin la Ilíada, ¿cómo lo mismo se hubiera perdido la constancia de que, o la idea, o el mito de Troya, cuando al final sí que existió? En plan de, claro. en todo mito hay cierta base de veracidad, de verdad. En distintos grados, obviamente, en el mito, pero ¿quién te dice a ti que, por ejemplo, la leyenda del Minotauro, en lugar de un Minotauro, lo que era una sociedad donde se sacrificaba mujeres en nombre de un dios? Bueno, Y en lugar tampoco a... te... A ver, estoy divagando y estoy teorizando y tal, obviamente, pero a lo que quiero decir, ¿quién te dice a ti que en cualquier leyenda irreal y que parece irreal, que parece de película de Hollywood, no hay una cierta base de verdad que si seguimos ese hilo que muchísimas veces es muy complicado de seguir o de averiguar, nos puede llevar a un gran descubrimiento o a cambiar todo el paradigma de lo que pensamos de una sociedad? No, sí, totalmente Exactamente. cierto, ¿eh? A ver, pero yo creo que en este caso hay una diferencia. La Ilíada es un relato histórico y por ejemplo, el mito Bueno, del Minotauro, pues histórico, Bueno, hombre, Entonces, histórico, entre comillas. Es literario, o Es sea, tampoco tenemos literario, que... es que si sí, te... pero que el Minotauro es puramente mitología. O sea, es sí, algo. bueno, pero es que la Ilíada es una epopeya y al final Claro, Y tiene que eh, utilizar siempre una figura o un héroe. A ver, está claro, claro que hay héroes, pero relatan una guerra que existió. O sea, un conflicto sí, de pero los. poder claro, relatar una ya, pero, guerra y luego ser ficticio, ¿sabes a lo que me pero refiero? pero por ejemplo, la Ilíada no se tomaba como una epopeya, como una de las grandes obras de la literatura griega, y hasta que Schliemann en 1870 decide, por un empeño personal, excavar Hisarlik, no descubre Troya y es cuando se empieza a considerar, hasta que no empieza, por ejemplo, me parece que en 1873 fue cuando descubrió el tesoro de Príamo. La Academia Internacional le tomaba por un loco, le Claro. tomaba como una claro, persona que no estaba totalmente. formada dentro de la propia Academia Europea y al final acabó descubriendo lo que hoy en día sabemos que es Troya. Pero hasta el Claro, momento muchas veces bueno, al principio le tomaron por un loco, por esto es mentira, esto no es Troya. pero eso pasa con todas las investigaciones, la verdad, que al final, Sí. Sí, si, sí, si tienes una sí, idea y que la gente no la concibe o no la ve,
te van a llamar loco, te van a decir que no tienes razón, hasta que al final lo descubras y digan, ah, pues sí, tenías razón. Que bueno, chicos, vamos a ir cerrando el debate. ¿Tenéis alguna, bueno, debate, charla, ¿tenéis alguna conclusión o algo que queréis decir? Yo creo que nos ha quedado claro que hay una carencia de fuentes, quiero decir que estamos bastante limitados. Es verdad que la distancia cronológica que nos diferencia con la edad, o sea, que nos separa de la edad antigua es inmensa, pero sí que es verdad que también hemos llevado en consenso de que hay otras, podemos hacer una renovación de fuentes historiográficas sobre todo, para intentar más o menos comprender cómo se desarrolló estas grandes civilizaciones, sobre todo la griega. Yo opino un poco igual que Laura en este sentido, en plan de tenemos que poner a nuestra disposición todos los mecanismos que tengamos para reinterpretar todo, desde coger cualquier leyenda y darle a mil vueltas, a ver si puede haber un atisbo de verdad, como pasaba con la historia de Troya, hasta hacer análisis con todos los métodos científicos que tengamos de absolutamente todos, para saber incluso de dónde extraía la arcilla para hacer una vasija y poder conocer exactamente cómo vivía toda la sociedad y en todos sus ámbitos. Pero yo creo que eso, por ejemplo, en época romana sí que pasa. Sí que sabes los métodos de producción, los métodos de incluso de agricultura, hay Claro, escritos y de todo. claro, no estoy diciendo que no se haga ya, sino me refiero a que hay que seguir, que hay que aplicar todo lo que No, sí. tengamos, o sea, todos los métodos científicos y todo lo que está a nuestra disposición a las pruebas que se vayan encontrando o que ya se hayan encontrado los restos. Sí, bueno, pues que para entender mejor una cultura pues hay que abordar todo tipo de aspectos, no solo centrarse pues en unas crónicas o en un relato de una determinada figura que puede estar condicionada por su contexto, pero aparte de eso, pues eso, hay que seguir ahí en ello, estudiando. Y yo, pues un poco lo que han dicho los demás, y sí que aportar que tenemos que empezar a afrontar el estudio histórico desde la transversalidad que creo que nos han enseñado, que es todas las disciplinas históricas, tanto la historiografía como la arqueología, pasando por la antropología cultural, si bien la etnología es la etnografía, y también apoyarnos en una cosa que a veces no le damos demasiada importancia, como bien habéis dicho antes, los relatos literarios y la propia producción literaria de la época para contrastar más que nada las fuentes y siempre nos puede aportar algunos datos nuevos. Bueno, con esto ya acaba esta primera parte del programa y iniciamos con una sección nueva, el personaje olvidado de la historia. En esta, pues nos vamos a dividir en dos equipos y vamos a presentar personajes que son conocidos en su época, pero que no son de saber general, de cultura general, que la gente de pie pues no lo conoce tanto. Nos vamos a dividir en dos equipos, en el equipo de Esparta y el equipo de Atenas, que son las dos polis más importantes de la época antigua griega. El equipo de Atenas lo vamos a formar, bueno, no, lo van a formar, perdón, Laura, ¿Quieres Nacho también ser y ateniense? Lizzy. No, yo estoy muy contento en mi equipo y el equipo de Esparta, que somos Mañas y yo. Empezad con vuestro personaje histórico. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de Aspasia de Mileto, que pese a que no nació en Atenas, hemos considerado que por su importancia dentro de la polis supone una mujer digna de ser elogiada y de recordada. Destacó por su inteligencia, su excelente retórica y por sus amplios conocimientos médicos. En otras palabras, que fue una persona muy culta y muy sabia, que por otro lado también fue condenada a la crítica por muchos autores de su tiempo. En cuanto a su vida, los datos conocidos se centran básicamente en el periodo comprendido entre en la relación que mantuvo con el famoso Pericles y la muerte de Lisicles, quien fue su segundo esposo. Pese a ello, lo que sabemos es que Aspasia provenía de una familia adinerada de Jonia, de la ciudad jonia de Mileto. Su padre se preocupó de ofrecerle una muy buena educación, lo que le servirá en un futuro para formar parte de los círculos intelectuales atenienses. Fue a la edad de los 20 años cuando se trasladó a Atenas con su padre y, pese a ser una mujer extranjera, logró incluirse plenamente en la vida intelectual de la polis. Logró incluso dirigir una escuela de teras, que es, para recordaros un poco, eran unas mujeres de compañía que, además de entretener a los hombres o clientes con su compañía, valga la redundancia, también poseían amplios conocimientos de cultura y de poesía. Bueno, lo que viene siendo una televisión, es broma. Por estos centros, bueno, por
pasaron filósofos como Anáxoras o como Sócrates. Sin embargo, una de la figura por excelencia por la que la vida de esta mujer puede ser básicamente recordada fue por Pericles, porque su relación fue bastante estrecha. Y yo voy a continuar la explicación de Aspasia. Voy a explicar un poquillo su vida, su rollo prensa rosa. Y es que, como bien ha dicho Laura, Aspasia mantuvo un tórrido romance con nuestro buen amigo Pericles. Y inició una relación con el mismo Pericles como su payaque. Llámalo, que traducido puede ser como compañera ilegítima o concubina. Esta relación fuera de legalidad, entre comillas, daría como hijo a Pericles el joven, el cual fue posteriormente legitimado por su padre para tener ciertos derechos políticos. Durante esta relación, Pericles no solo disfrutaba carnalmente, por así decirlo, de Aspasia, sino que se sirvió de su sabiduría, porque como bien nos ha dicho Laura, estaba muy bien instruida y la llegó a utilizar como consejera política tanto en los asuntos de la misma polis como en asuntos de guerra, teniendo como ejemplos la guerra del Peloponeso o la de Samos. Esta relación ilegítima no gustó mucho entre los círculos políticos ni tampoco intelectuales de Atenas, debido a que el pasado de Aspasia era un poco turbulento, porque, como bien ha dicho Laura otra vez, repito, fue regente de, llámalo burdel, llámalo la escuela de Tera, pero finalmente esta relación terminaría con la muerte de Pericles en el 429 y finalmente Aspasia, que siempre había sido fiel al político ateniense, encontraría otro marido, Lisicles, el cual era un vendedor de grano y tendrían otro hijo. A pesar de todo este desprecio por ciertas autoridades, sí que es verdad que algunos intelectuales coetáneos y futuros alabaron la capacidad y sabiduría de Aspasia, hasta el punto de ganarse el reconocimiento de una gran figura de la antigua Grecia, como fue Sócrates, quien en ocasiones buscaría su consejo y también le enviaría alumnos para que se instruyesen con ella. Y bueno, pues yo voy a rematar la biografía de Aspasia con su valoración histórica, que básicamente defiende que destacó como científica y como médica, y que, bueno, aunque no hay un registro de sus obras, sí que es verdad que se sabe que los médicos de Justiniano I consiguieron redactar una enciclopedia a través de, o sea, a partir de los conocimientos y de las notas que tenía esta mujer. Y bueno, sus fuertes eran la ginecología, la cirugía y con ello fue capaz de prevenir sobre todo embarazos de riesgo y desarrolló numerosos remedios para curar el posparto. Y pues nada, se recuerda a Aspasia como una mujer bella, también inteligente, pero sobre todo el valor que tiene esta mujer es que se la sitúa a la altura de figuras como la de Pericles o la de Sócrates, ya que consiguió mantener una figura política, pero también en la filosofía y en la ciencia, que probablemente sea injusto a la hora de su recuerdo histórico, que no la tiene tanto en cuenta. Y bueno, pues hay una nota de Plutarco que la cita, dice que Pericles, que se le tiene como la figura más sobresaliente de Atenas, ¿no?, en su edad de oro, pues que el propio Pericles la describía como una mujer inteligente, astuta, y que después de todo la visitaba muchas veces trayendo con él a sus discípulos, a sus amigos, a sus esposas también, para que aprendieran pues de los conocimientos de esta mujer, que pese a ello se la criticó mucho por su pasado de joven, pero bueno, eso sería todo lo que tenemos de nuestro personaje. La verdad que un personaje muy interesante. Yo no conocía nada de esta. No, la Es que verdad. desgraciadamente toda la historiografía de la edad antigua deja muy rezagadas a muchas figuras femeninas, muchísimas. La verdad es que En sí, la pero edad no antigua solo la y época antigua, ¿eh? Te puedes ir hasta el Sí, siglo pero XX. sobre todo en la edad antigua, o sea, sí que es verdad que últimamente están saliendo muchos más estudios, pero hasta el momento yo, por ejemplo, en la carrera, hasta que no he tenido una asignatura que estuviese enfocada en estudios femeninos, no he escuchado ninguna mujer. La verdad es que no, muy pocas. Fijaos, por ejemplo, el caso de la película de Ágora, Sí, que Hipatia de Alejandría pone en valor la figura de Hipatia de Alejandría
y a partir de ese momento empieza a ser un personaje que empieza a estudiarse y muy boyante dentro de las publicaciones, a partir del Sí. 2009 creo que es. Pues entonces Sí. lo mismo lo que necesitamos es hacer Eh, más películas de mujeres son para más que se empiecen a películas. estudiar. Hay que ponerlas en el ojo del huracán a las figuras Desde femeninas luego. para que Sí. empiecen a estudiarlas. Bueno, equipo ateniense, muy interesante, la verdad, una figura que nadie conocía, yo creo. Y ahora nos toca a nosotros, al equipo Esparta. Vamos a presentar a Licurgo. Que es un personaje con cierta discusión historiográfica porque varias fuentes clásicas le citan, pero ninguna se pone de acuerdo dentro de su cronología y en el espacio en el que desarrolló parte de su labor política, pero sabemos que fue el creador de la Constitución espartana y que incluso fue el político que, por valga la redundancia, impuso un orden político y militar a la polis de Esparta. Un movimiento que cambió totalmente la sociedad espartana, porque pasó, digamos, a ser una potencia relativamente mediana a ser una de las grandes potencias a raíz de su sistema social, porque tuvo una pirámide tan fragmentada y una sociedad militarizada en la cual estaban muy claras las funciones de cada uno, y es importante, porque Esparta no era una potencia marítima, cosa que el resto de las polis sí eran de las más poderosas, como es el caso de Atenas. Entonces Esparta, Licurgo cambió totalmente, y es una figura importantísima, y solo se puede entender Esparta como la conocemos, por ejemplo, en películas, como 300, por este personaje. Y por eso es muy importante. Hizo un seccionamiento de la sociedad tan importante. Muchas veces se llega a asimilar como un igualamiento de la sociedad en todos sus estamentos. Sabemos que la sociedad espartana, debido a su militarización, sí que tenía ciertos escalafones dentro de la pirámide social, pero lo que destaca la constitución de Licurgo es que resta importancia al cultivo de la inteligencia y a la cultura y empieza a ejercer una educación dentro de las clases más débiles, podríamos decir, lo que son los niños, imponiendo una educación militar desde los 7 años, adiestrándolos para la guerra. Sí, totalmente. La verdad es que cambió todo el orden establecido hasta el momento. Solo se puede explicar realmente cómo es a partir de su figura y de los cambios que hizo. Y no sé si, Mañas, quieres decir algo más. No, solo aportar que Licurgo fue el realizador de la Gran Retra o Reta, que fue una constitución que se formula después de las guerras mesenias en el siglo VIII a.C. Y el Licurgo resuelve un problema político que es la mezcla de diversos sistemas políticos conocidos, como es la monarquía de dos reyes, la oligarquía y la tiranía, y a su vez la democracia. La Constitución tiene por objetivo la administración de los hilotas y los mesenios esclavizados, el reconocimiento de los migrantes dorios como los nuevos habitantes de Esparta y el establecimiento de un estado de carácter comunal y militarista. Bueno, y con esto pues ya damos por cerrada la sección de personajes históricos olvidados. Os vamos a dejar una encuesta en Instagram y en YouTube donde podéis opinar qué personaje os ha gustado más, si el del equipo de Esparta o si el equipo de Atenas. Y con esto pues ya damos por cerrado nuestro tercer episodio. Esperemos que os guste y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.